Muy buenos días a todos los presentes presencialmente y los presentes conectados. Muchas gracias por vuestra asistencia a la presentación de la 11ª edición del estudio AMES. Bueno, parece mentira, pero ya son 11 años los que nos contemplan. De un estudio que además es único en el mundo, por lo que sabemos. En un intento de dimensionar todo lo que significa el marketing. Bueno, pues no solamente la parte de comunicación, que es la parte más estudiada, y en España pues muy bien estudiada gracias a InfoAdex, pero ya hace 11 años que decidimos dar un paso más allá. InfoAdex fue el primero que se sumó a esta iniciativa y, bueno, pues desde entonces lo estamos haciendo este estudio que hasta hoy y hasta ahora pues ha coordinado técnicamente Julia Corona, a quien tengo aquí. Pero Julia de manera unilateral ha decidido prejubilarse. Entonces no ha habido forma de convencerla de que bueno, que tenía que seguir, pero bueno, ha seguido. Es decir, aunque ella quería dejarlo, ha seguido y ha sido la mano derecha absolutamente de Fernando Montañés, que es quien va a tomar este relevo, quien de hecho ya lo ha tomado y quien recae el peso de la presentación de hoy. Así que muchísimas gracias, Julia, por estos 11 años, que me parece mentira, y que, bueno, eres una de las grandes artífices de que esto haya llegado hasta aquí. Gracias, Fernando, por aceptar el reto y tomar este relevo. A vosotros. Y gracias, Pedro, que nos acompaña también hoy, por el apoyo constante y solidario que has dado siempre desde InfoAdex a este estudio. Además, otros colaboradores en este estudio pues son IMASA, GFK y SCOPE. Scope no nos ha podido acompañar Óscar López, pero sí que está conectado. Óscar, un abrazo. Como soporte informativo de todo el estudio, pues también colaboran tanto Informa como CEPRED, de manera que muchísimas gracias también. Y básicamente me gustaría hacer, 2 minutos, un par de reflexiones de la importancia que creemos que tiene este estudio, que nos parece que tiene este estudio. Como decía antes, es el presupuesto global, o intenta aproximarnos al presupuesto global de marketing, tanto por diferentes partidas como por sectores. Entonces, desde luego, se constituye en un auténtico marco comparativo, en un benchmark para cualquier directivo de marketing. Nos parece que es algo relevante y de lo que además ya tenemos una tendencia de 11 años que también marca muy mucho, es una información privilegiada. Y me gustaría desde aquí, una vez más, animar a todos los profesionales de marketing a que expriman este estudio, a que le saquéis todo el jugo que el estudio tiene, ¿no? Porque realmente nos parece una herramienta de enorme valor. No quiero adelantar nada, pero evidentemente 2020, no es un secreto para nadie, ha sido un año terriblemente difícil. Lo veremos ahora más en cifras, pero un año del que también ha producido luces y sombras. También veremos algunos aspectos que pueden ser destacados en el haber, a lo mejor, y sobre todo que además nos ha traído temas de marketing que han venido para quedarse y que debemos de incorporarlos desde ya. Y por otro lado, también haremos una previsión del año 2021, a punto ya a 2 meses de su cierre, y con toda esta
incertidumbre que nos sigue rodeando a nivel económico, bueno, pues creemos necesario pues, hacer una predicción y así lo hemos hecho y nos lo presentará luego Fernando. Y por mi parte, nada más, deciros como siempre que desde la asociación estamos a vuestro servicio para lo que queráis, que es la asociación de marketing, es la casa de todos, que os esperamos a todos y os necesitamos a todos. Es decir, que si queremos hacer del marketing cada vez una profesión más relevante, más importante, pues esto es labor de todos y nos tenéis a vuestra disposición. Por mi parte nada más y Fernando, cuando tú quieras. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues como has comentado, desde luego sin Julia este estudio no habría sido posible, no los años anteriores, sino desde luego este año también, ¿no? O sea que especialmente gracias por toda la paciencia que has tenido y la ayuda conmigo y con Victoria Paz, que también ha trabajado en todo el proceso de los datos. Vamos a ver. Aquí. Sí. Un mínimo apunte metodológico, pues sabéis que básicamente el estudio desde su nacimiento lo que hace es recopilar, seleccionar y tabular toda la información disponible en el mercado y consultas con expertos, con todo tipo de empresas y asociaciones sobre el marketing. 4 cosas, fijaros que más de 50 fuentes de información, que son todas válidas y contrastadas, más de 125 documentos, informes, estudios, análisis, y esto es un dato muy por debajo en general, ¿eh? O sea, más de 70 cuadros y tablas de Excel cruzando datos y un cálculo muy a lo bruto de más de 70.000 datos, yo creo que son bastantes más en general los que se manejan para dar estas cifras, ¿no? Nunca pensaste, ¿no? Y bueno, pues también puntualizar que más que el dato concreto y exacto, que yo sin falsa modestia diría que es casi imposible de asegurar y de decirlo nadie, ¿no? O sea que el valor y el objetivo de AMES es aumentar, profundizar el conocimiento sobre la inversión, las tendencias, la evolución y los cambios en el marketing en España. Yo creo que eso sí que no solo ha contribuido y esperamos que lo pueda seguir haciendo, ¿no? O sea que, bueno, pues ¿a cuánto asciende la inversión en 2020? La memoria es muy selectiva, ¿no? O sea, y parece que incluso cuesta recordar lo que pasó el año pasado, ¿no? O sea, solo 2 mínimos apuntes que yo creo que son bastante esclarecedores, ¿no? O sea, que estuvimos 99 días confinados, encerrados, desde el 14 de marzo al 21 de junio, o sea, que es casi un tercio del año, ¿no? O sea, no. Y luego, además, en otoño, cuando ya se esperaba que todo iba ya sin problemas, pues volvimos a estar en estado de alarma, ¿no? Desde el 25 de octubre. Un recuerdo simplemente de qué pasaba el 13 de marzo, una marca ponía este spot en televisión, ¿no? Bueno, me he saltado uno. Que tampoco. Perdonad, pero. Orange. Las marcas líderes y bueno, pues luego hemos visto esos aplausos. Y esto es lo que explica en gran medida el dato, ¿no? O sea, la inversión en marketing en 2020 descendió en este caso a 26.416 millones, ¿no? O sea, que realmente me estreno en este estudio con los peores datos de la historia del AMES y el año más atípico y turbulento que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, que esto significa un 2,4% del Producto Interior Bruto, que es bastante menor que el 2,7 que había sido en el 2019, ¿no? O sea, que
y es un descenso del 21,44% respecto a 2019. ¿Qué nos dice? Pues después de 6 años casi de subida ininterrumpida de la inversión, que ya estábamos recuperando, incluso ya se había superado la cifra del 2010, había costado mucho tiempo, pues caemos otra vez prácticamente a los datos del año 2013, ¿no? O sea que, bueno, pues está claro, o sea, es un descenso que la explicación es evidente y clara, ¿no? O sea que, ¿y a qué incluimos en la inversión en marketing? Pues básicamente estos 5 apartados. El más importante sigue siendo la publicidad, comunicación y promoción, con el 56% de la inversión total, pero fijaros que siente 4 puntos respecto al año anterior, ¿no? O sea, hay unos cambios enormes en esa, digamos, tarta de la distribución de la inversión, porque no afectó a todos por igual, como veremos. El segundo apartado en el año 2020 fue los costes de personal en marketing, en las funciones de marketing, con el 14%, son 4 puntos, casi 4 puntos más que el año anterior. En tercer lugar, la inversión en precio y descuentos, el 13,3% del total de la inversión. También hay un descenso bastante significativo. Marca y relación con los clientes aumentó su peso hasta el 12,5% y la investigación de mercados y consultoría también pudo aumentar relativamente su peso en el total al 3,3%. Esto se explica, evidentemente, ya digo, por los diferentes comportamientos de cada uno de estos apartados. La publicidad, comunicación y promoción, que supone más de la mitad todavía, el 56,6%, pues en este caso es el mayor descenso en la inversión relativa, ¿no? La parte más importante es la compra de medios, seguido de ferias, exposiciones, congresos y convenciones, punto de venta y mailing. Pero en ellos hay, como veis, descensos muy diferentes. El mayor se produce en ferias, exposiciones, lo sabemos, evidentemente a partir de marzo casi se paralizó, ¿no? O sea que cayó la inversión un 50% respecto al 2019. También bajó muchísimo, por ejemplo, los regalos y las publicaciones de empresa y otros apartados como promociones, honorarios de agencia, y en cambio, pues la compra de medios, pues el descenso es relativamente menor, aunque sigue siendo un 18,50% respecto al 2000. Y los únicos apartados que lograron crecer fueron influencers y branding content, que sabéis que son relativamente novedosos y pudieron seguir teniendo esta tendencia ascendente. Por sectores, bueno, en total la publicidad, comunicación y promoción bajó una media de casi el 27% respecto al 2019 y por sectores todos sin excepción disminuyeron su inversión en publicidad, ¿no? En el caso de consumo de ladero un 32%, gran consumo un 27%, o turismo y Horeca y distribución un 25%, casi un 27%. En el caso de la inversión en precios, el descenso fue del 31%. Pues, también, lógicamente, el consumo bajó enormemente, pues los descuentos, aunque se pudieran hacer, no se reflejaban en la venta, pero ahí hay diferencias por sectores, ¿no? O sea, en el caso de consumo duradero, que el peso de automoción es enorme, el descenso fue del 33%, más de la media. Y también en telecomunicaciones, casi un 25%. Y en cambio, en gran consumo, o en el caso de entretenimiento, tuvieron un aumento, pero el peso que tiene en este apartado es mucho menor, ¿no? O sea, a nivel global, por lo cual no se refleja ese crecimiento. La inversión en marca y relación con los clientes, en este caso el descenso fue mucho menor, un 5,5% respecto al 2019. Y también vemos que hay sectores que en este apartado tuvieron un descenso bastante significativo, sobre todo servicios a la comunidad, un 20% menos, o telecomunicaciones un 8,7%, mientras que en el caso de turismo, Horeca y distribución aumentó casi el 13% y entorno financiero casi se mantuvo igual, creció pero un 0,4%.
El único apartado que reconozco que tuvimos una gran sorpresa, porque los costes de personal en funciones de marketing es quizá además de los que más datos contamos y trabajamos, y desde el primer momento aumentó, nos dio un aumento del 4,4%, ¿no? O sea que también por sectores vemos que los más relevantes, servicios a empresas, creció un 9,5%, igual que servicios a la comunidad o turismo. Estamos hablando, insisto, de todo el personal en funciones de marketing que trabajan en otros sectores como gran consumo, bajó. Luego nos detendremos un poco en este apartado para explicarnos cómo se produce este crecimiento en un año de descensos casi prácticamente generalizados. Y finalmente, en investigación de mercados y consultoría de marketing, tenemos un descenso general del 10%, que igual en algunos sectores como servicios comunitarios llegan al 38% de bajada o entorno financiero un 10%, mientras que en otros como el consumo duradero o gran consumo da aumento, pero también el peso es relativamente pequeño. En conjunto, esta bajada del 21% respecto al 2019, pues vemos que se debe sobre todo a la publicidad, comunicación y promoción, que es responsable del 16,4% del total del descenso, ¿no?, de bajada. El segundo apartado que más contribuye a la bajada es la inversión en precios, en descuentos, con un 4,7%. Marca y relación con clientes e inversión de mercados, entre las dos es un 0,9% de ese total. Y, como hemos dicho, costes de personal en función de marketing aporta un cierto crecimiento, pero con poco peso para contrarrestar la tendencia negativa general. Nos detenemos en los equipos de marketing, que es lo único que sorprendentemente aumenta en un año con datos tan negativos, y vemos que el total de empresas que analiza y que incluye el estudio, que son las empresas con más de 10 empleados y más de 1 millón de facturación en el último año, en el 2020, y los datos indicaron un crecimiento del 8,2% respecto a 2019. También este dato de que en un año tan negativo creciese ese número de empresas de tamaño grande, pues vemos que efectivamente los datos del INE, que es una de las fuentes principales, daban este crecimiento, o sea, avalaban este aumento tanto de las pequeñas, no de las pequeñas empresas del todo, estamos hablando solo de las de más de 10 empleados, ¿no? O sea, y vemos como en todos los casos, salvo las sociedades de responsabilidad limitada, daban aumento, dieron un aumento de este número de empresas, ¿no? También, al aumentar el número de empresas, aumentó el número de empleos en funciones de marketing, hasta los 118.784, ¿no? Supone un 5% respecto al año anterior, ¿no? Al aumentar el número de empleos en estas empresas, se produce digamos, un aumento de la inversión en personal en millones, aunque los sueldos descendieron, o sea, eso sí que en general el dato, pero en total, pues bueno, hubo una inversión en este personal en funciones de marketing total de 3.774 millones de euros, lo que supone un 4,4% más que el año 2019. En total, pues bueno, vemos eso, un crecimiento del 2,9% del número de empresas, del 1,7% en el de personal, y aunque los salarios en conjunto descendieron un 0,2%, pues en total nos da ese 4,4% de crecimiento en este apartado de costes de personal en funciones de marketing. Aún así, vemos que subiendo en los últimos años el número de empleos y esa inversión total, digamos, en personal de funciones de marketing, todavía no estamos al nivel que había en 2010, que es el primer dato que maneja el AMEX, ¿no? O sea, todavía hay un 3,3% menos empleos en marketing y un 6,6% menos de inversión en personal dedicado al marketing, ¿no? O sea, no se ha recuperado. Por sectores, que es
otra de las partes más importantes, digamos, del estudio que aporta el estudio, vemos que sigue destacando mucho el consumo duradero, es el 20% de toda la inversión en marketing, 20,7%, que esto supone un 3 puntos menos que el año anterior, es de los sectores que más retrajo su inversión, ¿no? El segundo gran sector fue gran consumo, con el 17,6%, casi el mismo peso que tuvo el año anterior. Y luego, pues, también bajó entretenimiento su peso al 8,8% y en cambio aumentó en otros sectores que fueron sobre todo telecomunicaciones, turismo, servicios a empresas y entorno financiero, ¿no? Que veis que esos 4 sectores están entre el 10 y el 12%, ¿no? O sea, este es el porcentaje. Vemos que el comportamiento fue muy diferente. El consumo duradero, la caída o el descenso de la inversión fue casi un tercio, un 30%. En entretenimiento casi igual, un 29%. Luego servicios a la comunidad y gran consumo en torno al 20% de descenso. Y las otras pues tuvieron mejor comportamiento, aunque veis que la bajada es general en todos, ¿no? O sea, en el caso de consumo duradero y gran consumo, lo que más pesa, sobre todo en consumo duradero, fue automoción, que bajó un 31%, y el gran consumo, pues lo que más, digamos, peso tiene es alimentación y bebidas, que bajó un 17% su inversión. Aunque los datos de ventas, sabéis que en este sector tuvieron un buen comportamiento, fue un crecimiento, porque lógicamente son bienes necesarios y que se siguieron consumiendo. En el caso de telecomunicaciones, lo que más pesa es telecomunicaciones, un 15%, ¿no? O sea que, y los otros, pues bueno, vemos que el servicio es a empresas, pero la caída es en todos los sectores, entre el 25% en la construcción o 19% en seguros y servicios comunitarios. Y en turismo, oreca y distribución, la caída en transporte y turismo fue del 31%, y en entretenimiento, la cultura y medios de comunicación y en ocio y deporte más del 30%. Al final, pues esa aportación por sectores, ese reparto del descenso general del 21%, 21,4% entre todos los sectores, vemos que los que más fueron consumo duradero y gran consumo, que son más de la mitad, el 11 puntos sobre el total de 21 de descenso, y luego veis que los demás sectores también contribuyen a la bajada general, pero en menor medida, porque también la inversión es menor en marketing. El apartado de marketing digital, que siempre es de los, digamos, más significativos en marketing y que, por supuesto, más están cambiando y más interesa conocer lo que está ocurriendo, ¿no? En total, marketing digital en 2020 tuvo una inversión de 2.903 millones de euros, que supone también un descenso del 8,4%. Veis que es mucho menor respecto al total de la inversión en marketing. ¿Qué supone la inversión en marketing digital? Pues es ya el 10,9% de la inversión total en marketing, el 19,4% de la inversión en publicidad, comunicación y promociones, y el 59,4% del total de la inversión en medios convencionales. O sea que ya el marketing digital tiene un peso enorme y cada vez más significativo, porque aun en un año negativo como este, pues al menos su comportamiento es bastante más estable y algunos apartados incluso creciendo. Lo que incluimos en marketing digital, sobre todo, es lo que más peso tiene, es la inversión. Esto no sé si... Sí, no, pero que yo estaba viendo que eso no lo sé quitar. Pero bueno, el 75% del total de la inversión que contemplamos en marketing digital es publicidad en Internet. Aquí vemos que hay 4 apartados, sobre todo, enlaces patrocinados es el 28%, display video el 27%, redes sociales casi el 20% y publicidad nativa un 1%. Y luego el 24% restante es lo que
incluimos como comunicación, resto de comunicación digital, ¿no? Esto es lo mismo. Y vemos que todos bajaron, pero, pues bueno, redes sociales apenas bajó un 2%, mucho menos, ¿no? O sea, que enlaces patrocinados y display video en torno al 5,9 y 6,9%, y en cambio lo que más bajó el resto de comunicación digital. Por sectores, este entorno digital, el comportamiento también es diferente, ¿no? O sea, aquí vemos el peso de los distintos sectores, también el consumo duradero es el que mayor tiene, pero en cambio veremos que el comportamiento en distintos sectores en marketing, en cuanto a marketing digital, fue distinto, porque ahí sí que nos encontramos sectores que, aunque todos descendieron su inversión total en marketing, en cambio algunos en marketing digital la aumentaron. Es el caso de telecomunicaciones, de turismo, Horeca y distribución, posiblemente más el peso de distribución, pero también Horeca, pues en muchos casos tuvieron que reinventarse y tratar de vender por Internet, servicios a empresas y, en menor medida, servicios a la comunidad. ¿Qué ocurre? Que aunque estos sectores la aumentaron y vemos que en algunos casos con un porcentaje elevado, un 32%, ¿no? En el caso de telecomunicaciones y servicios a empresa, pero su inversión en marketing digital es mucho menor que, por ejemplo, consumo duradero, ¿no? O sea, entonces esos descensos son los que provocan el descenso general de este entorno digital, ¿no? Y ya vemos pues, que hay sectores donde su inversión en marketing es mucho mayor como gran consumo que en el entorno digital, ¿no? O sea, que o servicios a empresa. Y en cambio otros pues ya están aumentando siempre relativamente su inversión en ese entorno digital. Y bueno, pues estos son los datos generales del 2020. La gran pregunta evidentemente es ¿qué tenemos en el 2021? Que aunque estemos terminando, pues tenemos unas dudas enormes de lo que puede terminar pasando, ¿no? O sea que vamos a ver algunos datos. Por un lado, recordar que la previsión que se hizo en el AMES 20 para 2020 fue de una bajada del 17,3, finalmente resultó este 21,4. Ya hemos dicho, el 25 de octubre volvió el estado de alarma, o sea, se esperaba un último trimestre del año, perdón, más positivo y esto repercute, ¿no? O sea, que evidentemente. Sobre el 2021, pues también tenemos unas enormes incertidumbres, ¿no? O sea, que tenemos primero un año ya ha sido súper agitado, ¿no? O sea, que ha habido 2 oleadas de la COVID no tan graves como la primera, pero aún así la vacunación, España por fin es uno de los países con más porcentaje de vacunación del mundo, pero eso ha tenido que esperar al tercer trimestre. Se ha sufrido, que también parece muy lejano, pero fue a primeros de este año, la Filomena que paralizó desde luego Madrid y gran parte del país durante bastantes días, ¿no? O sea que, y ahora mismo pues tenemos un incremento enorme en el coste de la energía en los últimos meses, repercute directamente en el aumento de la inflación que ha llegado al 5% que no se conocía desde hace años, y las dificultades logísticas añadidas que están frenando el consumo en sectores importantísimos, sobre todo consumo duradero, y todo esto, pues evidentemente está frenando todas las previsiones que estamos viendo, ¿no? O sea que las previsiones con las que hemos trabajado sobre todo son de septiembre y en algún caso hasta de octubre, ¿no? O sea que, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor del CIS es muy positivo. Hemos logrado, en septiembre llegó otra vez al 98%, casi el doble que hace un año, que fue del 48%. El mejor dato desde que comenzó la pandemia. También el CIS nos apunta a unos índices de situación actual y de expectativas mucho más positivas, por encima de los que se manejaban antes de prácticamente los valores que había en el primer trimestre antes de la pandemia, ¿no? O sea que esa recuperación también, bueno, este es el índice de confianza empresarial del INE, como vemos, recuperamos otra vez, estamos hablando hacia el cuarto trimestre de este año, los valores de antes de la pandemia. También otras previsiones, las de Funcas,
en todo en general son positivas en cuanto a recuperación del PIB, de la demanda nacional, saldo exterior, del consumo privado. Este dato, por ejemplo, la comparación de las previsiones del Banco de España sobre la evolución del PIB en 2021 apunta a esa recuperación prácticamente. Estamos hablando en términos de PIB, ¿no? O sea que igualmente los valores percentuales, ¿no? O sea, de CaixaBank, fuentes como CaixaBank Research o Bankinter, fuentes privadas, están hablando del 6% de crecimiento en este año, pero en casi todos los casos no han dado un dato, pero dicen que era antes de, sobre todo, el tema de el precio de la energía y las dificultades logísticas, ¿no? Con lo cual están rebajándose algo esta previsión del 6%. El indicador CEPREDE de crecimiento también habla de esa recuperación, pero cierta posible rebaja, ¿no? O sea que... Y las fuentes europeas también veis que la recuperación la plantea en términos bastante positivas, ¿no? En torno siempre al 6%. El índice de expectativas de directores de marketing que realiza la Asociación Española de Marketing también es muy positivo. Estamos dando para el segundo semestre del 2021, son los valores más altos desde que existe este índice, el 5,6% en el mercado total y el 5,9% en ventas propias. Solo la inversión publicitaria vemos que es menor, ¿no? Del 1,7%, y bueno, vemos que en el primer semestre tampoco era tan positivo, ¿no? O sea, citamos el índice de expectativas porque además su evolución y sus predicciones a lo largo de los años vemos que realmente ha habido una enorme afinidad entre ese índice de expectativas y luego lo que ha ocurrido con el Producto Interior Bruto, la evolución del PIB. Vemos que hay, evidentemente, nunca es exacto, pero, por ejemplo, para el 2020 estaban apuntando un descenso del 11% y al final ha sido del 10,8% el descenso del PIB oficial, o sea que, con lo cual nos podemos también, por decirlo así, valorar mucho esos indicadores que nos da el índice de expectativas. Y bueno, pues lo que son los datos que hemos manejado y que maneja el AMEX, ¿no? O sea, básicamente sabéis en inversión en compra de medios, en equipos de marketing, de inversión de mercados y en publicidad digital. El primer dato que tenemos de InfoAdes hasta septiembre, vemos que el crecimiento general en medios, estamos hablando de medios convencionales, era del 15,5%. Hay dos medios que no se recuperan, el cine y dominicales, que sigue dando bajada, pero sabéis que su peso es mucho menor. Tenemos un medio que exterior el año pasado sufrió mucho y crece el 26%, ¿no? O sea que, bueno, televisión también y revistas están creciendo, recuperando mucho de lo que perdieron el año pasado. En total, pues estaban hablando del 17% y 15,5%, ¿no? O sea, este crecimiento es muy alto, pero también hay que decir que todavía está un 11%, un 10,9% menor que la cifra que hubo en 2019. O sea, que no hay una recuperación total, ¿no? O sea, hay recuperación parte de lo que se perdió en 2020, pero desde luego y desgraciadamente todavía no estamos en las cifras de 2019, ni mucho menos. En publicidad digital, IAB y PVC daban o apuntan a un crecimiento del 5 al 8%, ¿no? O sea, que es inferior al resto de los medios, como vemos, pero también el comportamiento del 2020 fue mejor, ¿no? O sea, que no fue tan caída, con lo cual la recuperación no es tan alta. En cuanto a equipos de marketing, pues los datos del paro sabéis que son muy positivos en general. Estamos incluso en octubre, que acaba de salir la cifra por primera vez desde que existen datos del paro, hay un mínimo, pero crecimiento. O sea, aquí estamos apuntando en total del año que sería un crecimiento del 2%, ¿no? O sea, ajustándolo sobre todo a lo que son los equipos de marketing,
tanto en empresas, plantillas y salarios. Vemos pues eso, datos que estamos hablando de FUNCAS, de PREDE, o sea, son los que se están manejando y que hemos manejado siempre para el estudio AMEX. Y en investigación de mercados, pues las dos principales asociaciones han dado, pues la de empresas de consultoría en julio apuntaban a un crecimiento de 6,2 y IMASA, Insights Analytics, el 22 de octubre, hace una semana y pico, pues apuntaban a un crecimiento del 7%, ¿no? O sea, algunos apartados, los datos que estamos manejando, están dando cifras y crecimientos muy elevados para el 2021, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, con influencers que el año pasado siguió creciendo y este año se apunta un crecimiento del 35%, del 25% en branding content, o de ferias, exposiciones y congresos que después de un año catastrófico, de una bajada enorme porque no se podían celebrar, este año están dando ya un crecimiento de en torno al 20%, como la publicidad exterior, digital, publicidad nativa. Son apartados que vemos que están creciendo o que prevén crecer por encima del 10% en todos los casos, ¿no? O sea, y con todos estos datos, pues en este contexto, el conjunto para el 2021 estamos apuntando, AMEX da una cifra sería de inversión de 28.016 millones de euros. Es sobre el año 2020. Esto supondría un crecimiento del 6,1%. Como vemos, sería ligeramente por encima del Producto Interior Bruto, pero no muy alejado de las previsiones que hay actualmente sobre ese Producto Interior Bruto del país. Esto, como veis, está bastante en consonancia con el histórico, ¿no? O sea, del comportamiento de la inversión en marketing desde el 2010. En los años de crisis, la inversión en marketing ha descendido bastante más que el Producto Interior Bruto, y en los años de crecimiento ha crecido un poco por encima, ¿no? O sea, que esta evolución más o menos pues, sería acorde a lo que ha ocurrido hasta ahora, pero también lo que planteamos es que, ya digo, las incertidumbres sobre lo que queda del año son muy elevadas, ¿no? Y bueno, pues comparando estos datos con este previsible crecimiento del 6,1% respecto al 2020, sí que veríamos que todavía estaríamos lejos, estaríamos un 17% por debajo de la cifra de inversión en marketing del 2019. Este comparativo digamos, de antes de la pandemia del 2020. Todavía tendríamos una bajada del 17% en la inversión publicitaria que hubo en el 2019, un 31% menos de inversión en precios, o en un 4% en marca y relación con clientes en investigación de mercados y consultoría, y solo se habría subido respecto, insisto, al 2019 en costes de personal, ¿no? Bueno, ya para terminar, pues el Banco de España apunta, este dato es también muy reciente, que fijaros que el Producto Interior Bruto de 2019 no se recuperará hasta finales del 2022. O sea que esa recuperación, aunque ha sido más rápida, sería más rápida de la anterior crisis del 2008-2009. Y pues también ese índice de expectativas de directores de marketing pues plantea que sus sectores respectivos, los directores de marketing estiman que sus sectores respectivos se recuperarán, pero para el segundo semestre del 2022, y el país hasta el 2023 no se recuperará, ¿no? O sea, que un poco pues está en línea de eso, de que el 2021 queda como un año de comienzo de la recuperación y que esperemos que el 2022 efectivamente ya confirme y al menos podamos estar en los datos, en las cifras que tuvimos en el 2019. Y bueno, pues el resumen básicamente es eso. 2020 está claramente marcado por la pandemia y las inversiones cayeron un 21%, la mayor caída histórica. Los descensos mayores fueron en publicidad, en descuentos de precio,
marca e investigación de mercados, y en cambio empresas y equipos de marketing se pudieron mantener. Por sectores, consumo duradero, entretenimiento y gran consumo sufrieron mucho más, ¿no? O sea que... Y además, consumo duradero y gran consumo siguen siendo los grandes sectores de inversión en marketing, ¿no? O sea, y además fueron los que más sufrieron esta bajada. Y para el 2021, pues estimamos un crecimiento del 6,1%, que es muy elevado en el histórico, pero que nos deja lejos todavía de poder recuperar lo que hubo en el 2019. Estas son las fuentes de investigación consultadas que compartimos con vosotros. Como veis, pensamos que son prácticamente todas las que pueden aportar, ¿no? O sea, algunas son muchísimo más importantes en cuanto al peso como InfoAdes, desde luego, o sea que, pero en todos los casos pues, se han manejado o intentado manejar toda la información disponible en el mercado. Y estamos abiertos a vuestras sugerencias, preguntas, comentarios. No sé si Pedro y Julia queréis puntualizar algo de la presentación. Lo has explicado perfectamente, además en línea con las estimaciones que nosotros tenemos de lo que es las inversiones publicitarias para el cierre de los ciclos. Dejar de compartir. Ay, perdón. Bueno, pues si tenéis preguntas y los que estáis incluso conectados las pueden hacer verbalmente o por el chat o por el chat, ¿vale? Por el chat. No, Preguntas y respuestas. se escucha un poco mal, que eso espero que se haya arreglado y se nos haya escuchado. Que si no, pues disculpad porque es así al principio. Yo tengo una duda y es en la metodología se contemplan los equipos de marketing, salarios, empresas y demás, pero yo no sé si se contempla lo mismo en los sectores de publicidad e investigación. Sí, se contempla en los equipos de marketing, se entiende todo el personal de las empresas que trabajan en marketing y todas las empresas específicas que trabajan en el marketing. Entonces, ese es el coste. Pero para hacer marketing. Para hacer marketing. Una compañía de investigación que tenga una persona que se dedica a hacer marketing, esa persona contaría. Pero los profesionales que hacen marketing como empresas de servicios para terceros, no, porque esos son profesionales técnicos. Pero entonces, en este caso, no se contemplaría el salario de los creativos. No, esos están haciendo publicidad, no están Eso está haciendo en marketing. horarios de agencias, en horarios de... porque eso se contempla como una parte de la inversión en publicidad o comunicación. O sea, las personas que estamos trabajando aquí es el equipo de marketing que está pensando dentro de Danone, pongamos poner, si van a poner los yogures más altos o más delgaditos o lo que sea. Esas personas, ese equipo de marketing está aquí considerado. En las empresas grandes, de esas características de gran consumo, pues sabemos que tienen 40 personas de marketing. No sé, pues una empresa pequeñita que se dedica a hacer muebles, que es de otro tipo de sector, con menos empleados, etcétera, pues ahí sabemos, por la experiencia, de que hay 2 personas que hacen marketing. O hay otros sectores que hay personas que no tienen una función de marketing propiamente dicha, entonces, bueno, pues a lo mejor hay 0,5 porque es un part-time del director que también hace parte de esas funciones. Pero lo que es producción de actividad de marketing, es decir, el creativo de una agencia, no se considera persona de marketing, es parte de la producción. Sí que se incluye como coste de marketing lo que las empresas y las marcas hacen para generar la publicidad. Y el coste de la creatividad y el coste de la producción es una de las variables, pero en términos de inversión. No está incluido dentro de costes de personal. Pablo Arjona nos pregunta si las limitaciones publicitarias que quiera aprobar el Ministerio de Consumo pueden amenazar la recuperación del sector. Pues, hombre, precisamente ayer se dirigió a InfoAdes una FED,
porque quieren hacer un escrito y uno de los argumentos que van a utilizar en ese escrito es el impacto que va a tener esa prohibición en el sector publicitario. Yo creo que no va a provocar que no se produzca la recuperación, pero lógicamente sí que va a influir. No tengo hecho todavía análisis, de hecho lo tengo que hacer entre hoy y mañana. Si luego mañana me llamas, te podré decir el impacto que sobre el año 2021 tendrían todos esos productos de alto contenido en azúcares y que son susceptibles de ser consumidos por niños. Lo podría facilitar. Ahora mismo no te lo puedo decir. Porque luego la limitación tampoco es total, ¿no? No, o sea, al principio lo que se plantea es un horario. Es por horarios y para cadenas, en el caso de televisión, para cadenas de perfiles niños. Sí. Específicas desde Disney, Plan TV o Plan tal. TV, Con lo cual, para estudiarlo bien, habría que analizarlo. Eso no sé. Si hay alguna... Las estimaciones concretas de publicidad, el 15% previsto de crecimiento, ¿lo habéis hecho vosotros mensuales? No, el 15%, el 15,5% es a septiembre, y esos son datos ya cerrados. Nuestra previsión de cierre de año estaría en torno del 10-13%. Respecto a 2020, de crecimiento. Respecto a 2019 estaríamos todavía por debajo en torno del 10%. Claro, aquí hemos enseñado lo que eran datos hasta septiembre, aunque en algún caso sí que eran previsiones para el total del año, ¿no? O sea, pero en este caso sí que la cifra septiembre ya la había adelantado Infoades, y esa previsión que es la que hemos trabajado luego para todo el total del año. Yo lo que sí que quiero un poco señalar es que los directores de marketing hemos ido viendo que las previsiones y sus impresiones respecto a cómo va a ir evolucionando el mercado van realmente muy finos en relación al movimiento de la economía real. Y lo que hemos visto también a lo largo de la experiencia de todos estos años, ciertamente que el año de 2020 de la pandemia es un fenómeno muy raro que no nos hayamos encontrado hasta el momento, es que justamente esos directores de marketing, esas empresas y esa fuerza de marketing va empujando a esa economía. Es decir, cuando vemos esa curva que relaciona una crisis horrible en el 2008, evidentemente la inversión y las empresas sufren, pero luego empiezan a empujar y a empujar por encima de la economía y la inversión crece un poquito por encima. Yo creo que es algo que se va a seguir haciendo. Hay unas necesidades nuevas. Hemos visto que muchas empresas han mantenido y han cambiado sus estrategias y han puesto a todo su departamento de marketing a hacer análisis específicos de cómo la pandemia no sé qué, o a diseñar mascarillas con sus logotipos para sus propios clientes y fidelizarlos. Es decir, vemos que afortunadamente las empresas apuestan por el marketing y el marketing pues es un valor de futuro para todos. Y yo creo que eso es muy importante resaltarlo. Sí, nada, me gustaría que explicara, porque a mí me cuesta un poco pillar la paradoja de que, sabiendo como sabemos que cuando llegan las crisis se incrementan las acciones promocionales, al final el dato de la inversión en descuentos se reduce. Pues hay una razón bastante clara en este tema, y es que hay pequeños descuentos en los puntos de venta donde a la gente tienes que tratar de mantenerla en la tienda para que acabe comprando más. Aquí durante muchos meses hemos ido corriendo con guantes y con mascarilla a comprar en la tienda. Entonces, de todas maneras se vendía, porque como la gente no estaba comprando en hostelería porque no salía, pues entonces había acciones promocionales que evidentemente acababan de perder su sentido y su significado. Luego hay otra parte que es muy importante también, que es el componente automoción. La venta de vehículos cayó de una forma importante. Entonces, claro, por mucho esfuerzo que se hacía en promocionar esa venta, pues eso ha caído.
Otro tema que también nos encontramos, pues los modelitos, la ropa de rebajas, el que ahora es el día de la camiseta blanca o no sé qué, si es que no salimos a la calle. Entonces, no es lo que nos pareció hasta normal cuando empiezas a ver los componentes pequeños que nos llegan a ese total. Sí, que si no se ejecuta la venta, pues el descuento no existe como tal porque no se ha producido. Y este año, pues vuelve a lo mismo, automoción, que empezó unos años, o sea, unos primeros meses remontando mucho, y luego se ha paralizado, en este caso, en gran medida por la logística. O sea, que ahora quieres comprarte un coche y lo puedes esperar 2 o 3 meses, ¿no? O sea, que no es eso, pero ayer mi hermano me decía, bueno, un hermano está esperando desde hace 2 meses y pico, que ya en teoría lo ha comprado, pero no se lo traen. O sea, no hay chips que dicen que... Entonces, igual, esos Para el descuentos no se 2021, están produciendo. O sea, pues será un negativo, casi seguro. a ver. ¿Hay alguna pregunta? No, de momento en el chat nos dan las gracias, que también lo agradecemos nosotros. Bueno, pues nada más. Entonces, si os parece, muchísimas gracias a todos. Yo dejaría nada más que un halo de esperanza, que no es poca cosa. Que decir, frente a todo este tema, yo decía antes que había luces y sombras este año 2020. Yo creo que las luces es que parece, como decía también ahora Julia, que la función de marketing empuja, que la función de marketing adquiere un mayor peso, un mayor protagonismo. Yo creo que eso para esta asociación creo que es bueno, y creo que es bueno para la economía en general, porque creo que el marketing es el impulsor y el motor luego del crecimiento. De manera que, bueno, pues dejemos ese canto a la esperanza, que esto siga así y que de verdad bueno, pues la economía empiece a creer cada vez más y a fundamentarse cada vez más en marketing, que no es ni más ni menos que el conocimiento de las necesidades del consumidor y del mercado, y que hace que las empresas se adapten a esas tendencias y a esas necesidades, y por tanto sean pues más exitosas y más sostenibles. Nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, tanto presencial como digital, y a vuestra disposición como siempre. Buenos días. Muchas gracias a todos.